Vamos a hacer un enlace con nuestra invitada vía telefónica, por supuesto, con la doctora Laurien Ann Jiménez, que la tengo vía teléfono. Ella es una científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene otros datos diferentes a los oficiales. Y como le estaba diciendo, yo ayer estaba viendo las noticias en CNN, donde dicen, hay 3 países que han tenido el peor manejo de la pandemia, y entre ellos está Estados Unidos, México y Brasil. Y me preocupó, dije, chin, yo vivo en uno de esos países. Vamos con la doctora para que nos platique sobre estos otros datos. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Con gusto de estar en el programa. Perdóneme, ¿cómo se pronuncia su nombre para no decirle incorrectamente? Sí, mi nombre es Lori Ann Jiménez Faibi. Lori Ann. Ok, muy bien. Sí. ¿Y usted es de aquí de México? Soy mexicana, sí. Bueno, nací en México mi madre es norteamericana. Ok. Tengo familia, o sea, la mitad de mi familia es estadounidense pero mi padre era mexicano y yo soy nacida aquí en México, sí. Por eso su apellido es Fay, o no sé cómo se pronuncia también el otro apellido. Sí, Faibi, que es por parte de mi madre, mis abuelos que eran de origen escocés. Ok, muy bien. Y platíquenos cuál es su especialidad para que podamos entender esta charla. Sí, cómo no. Bueno, yo tengo un doctorado en ciencias médicas, soy doctora en ciencias médicas, egresada de la Universidad de Harvard, y dirijo desde el año 2000 el laboratorio de genética molecular en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Y soy pues microbióloga, mi especialidad es microbiología y genética humana. Claro. Y el conocimiento que tenemos, o los datos que tenemos en este momento sobre el coronavirus, la gravedad que presenta, el otro día hablé con un colega de usted, también de Harvard, que nos decía que el desconocimiento de este virus ha retrasado, o bueno, no se sabe mucho, para la posible vacuna. Sí, eso es cierto. Hay un gran problema en ese sentido, porque sabemos todavía muy poco, no solamente sobre el virus, sino también sobre la enfermedad que causa. Entonces, hay muchos datos que diarios se están dando a conocer, que empiezan a arrojar luz, ¿no? Tanto sobre el virus, su comportamiento, como sobre la enfermedad. Pero hay mucho que se desconoce aún. Se desconoce así con precisión los mecanismos mediante los cuales el virus está atacando al cuerpo. Hay algunos signos clínicos que son un poco, que han dejado un poco en contradicción lo que ven los médicos con lo que está ocurriendo sintomatológicamente. Pero todo esto se va dilucidando, ¿no? Y tarde o temprano, pues cada día sabemos más. Pero con respecto a la vacuna, pues sí, ahí hay un problema grave de que desconocemos todavía los mecanismos exactos de cómo se adquiere inmunidad, cuánto tiempo dura esa inmunidad, qué mecanismos tiene el virus para ocultarse del sistema inmune y realmente si tarde o temprano va a ser posible o no tener una vacuna. Como sabe su auditorio, bueno, pues hay muchas enfermedades virales a las cuales no existe vacuna. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el VIH, ¿no? VIH o SIDA, para la cual, bueno, pues es una enfermedad que se conoce desde los años 1980, ¿no? Desde la década de los 80, y pues no existe una vacuna. Y no existe una vacuna porque el virus tiene mecanismos de ocultarse del sistema inmunológico y esto hace muy complicado generar una vacuna. Entonces este virus, como dicen, llegó para quedarse, es un virus que estará con nosotros por mucho tiempo. Con toda seguridad, es así, sí, con toda seguridad. Pero pues necesitamos aprender a vivir con él, como se aprendió a vivir con el VIH. Es decir, aprender a vivir con él para que la gente no se contagie en términos de la prevención. ¿Qué medidas preventivas tiene que tomar la población para no contagiarse? ¿Qué medidas deben de tomar los gobiernos para procurar que la gente no se contagie y que estos brotes no se vuelvan pues de esta magnitud, de la magnitud que estamos viendo actualmente? Y bueno, tarde o temprano, pues sí esperar
que venga, si la vacuna, pues sería extraordinario que se tuviera una vacuna, pero el escenario no se ve demasiado prometedor en términos de las vacunas, ni de que se pueda o no tener una vacuna, y mucho menos de que la vacuna venga pronto. Lo que sí se podría esperar es que se podría, de que podrían venir tratamientos, tratamientos que fueran efectivos. Muy bien, como el VIH, que lidiamos con él con tratamientos. Exactamente, se lidia con tratamientos y otras enfermedades, ¿no? Claro. No se tiene propiamente una cura, pero se ha aprendido a atacar estas enfermedades virales de forma muy temprana, y haciéndolo de forma temprana, entonces se evita que llegue a ser tan serio el daño que producen, que la gente, evitar la muerte pues de las personas. Y tratamientos desde luego vendrán, y creo que promete más la posibilidad de tener tratamientos quizá antes que vacunas. Hablando de la parte técnica y la parte humana o política, el manejo que está teniendo México se compara al de Brasil o de Estados Unidos, porque se habla de que somos países que hemos tenido un muy mal manejo sobre esta pandemia. Así es, hemos tenido un pésimo, de hecho pésimo manejo, y cuando el tiempo pase y esto se juzgue a posteriori, yo pienso que pues seremos un ejemplo de cómo exactamente es que las cosas no tenían que hacerse, ¿verdad? Sí, el manejo ha sido terrible desde el inicio, porque en realidad el error fundamental recae en que desde el inicio no se tuvo la idea de detener el virus, de detener la propagación. Y desde las primeras declaraciones que dio el subsecretario de Salud, no, el doctor Hugo López-Gatell, desde las primeras declaraciones, siempre la discursiva iba en el sentido de que no tenemos la intención de detener el virus, no tenemos la intención. Aquí no vamos a hacer contención, vamos a hacer solo mitigación. Bueno, esa es de todas la estrategia más equivocada. Claro. ¿Y qué responsabilidad tiene la sociedad, digamos, la gente y el gobierno? Hemos entrevistado diferentes mexicanos en España o mexicanos en Italia o en Asia, y ellos hacen lo que dice el gobierno. Aquí, ¿cuánta responsabilidad recae sobre la gente y sobre el gobierno? Sí, bueno, desde luego que la ciudadanía tiene una parte de responsabilidad, eso es cierto. La ciudadanía debe responsabilizarse. Ahora, el problema que se ha tenido aquí es que los mensajes que el gobierno ha emitido han sido muy confusos para la ciudadanía. No solo confusos, sino incluso contradictorios, ¿no? Este mensaje que siempre fue oscuro en términos de el cubrebocas no sirve, incluso el subsecretario burlándose de quien usaba un cubrebocas, como lo hizo también el señor Donald Trump, ¿no? A ver, le dijo a un reportero, a ver, quítese el cubrebocas si me quiere preguntar, ¿no? Y el reportero dijo, no me lo quiero quitar. Claro. Usted quiere ser políticamente correcto. Esto es muy dañina, es muy dañino este tipo de discurso, porque entonces se politiza un problema de salud que jamás tuvo que haberse politizado en ningún sentido. Entonces, el uso del cubrebocas debió ser indicado, no solo indicado, sino obligado desde el principio. Cuando la autoridad mexicana vacila en este sentido y primero dice que no sirve y después, bueno, como que sí sirve, pero solo en algunos casos, y nunca lo hace obligatorio, y de repente vuelve a decir que no sirve, pero ya la OMS dice que sí. O sea, entonces, pues sí, recae sobre la ciudadanía parte de la responsabilidad, desde luego. Claro. Pero también, ¿qué tanto se puede esperar de la ciudadanía cuando los mensajes que vienen del gobierno son tan contradictorios y tan mal guiados, ¿no? Entonces, pues se le dice a la gente quédese en casa, pero después se dice, ya acabamos con la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero quédese en casa, pero ya puede salir. Y ahora tenemos un semáforo que la última, que fue hace como 3 días, que dijo, no, bueno, no le hagan caso al semáforo, más bien quédense en su casa. Bueno, esas contradicciones hacen, creo que no se dan cuenta la autoridad, y si se da cuenta, pues cuánto más irresponsable es el mensaje, ¿no? De que cada vez que emite un comentario de esta naturaleza, pues la gente dice, ok, pues ya pasó, vamos a salir, ¿no? Claro. Esa es la percepción que se tiene tanto en Estados Unidos, le digo porque la mayoría de escuchas que tenemos están en Raleigh, en Georgia, en Atlanta y en Florida,
y la gente ya anda haciendo fiestas, andan haciendo carnitas asadas en la playa, como si ya se hubiera contenido, como si ya estuviera solucionado. Sí, qué tremendo es eso. En Estados Unidos ustedes también han tenido ese problema muy grave y es por eso que precisamente somos Estados Unidos, México y Brasil los países que peor han manejado la pandemia. Y si se da cuenta, pues tenemos un común denominador, que son autoridades que han querido siempre minimizar el problema, minimizar la severidad de lo que está pasando, descartarlo como si fuera, no, ya no pasa nada, este virus va a ser como una influenza y ya vamos muy bien, vamos muy bien. Pero los números no indican que van bien y de hecho en Estados Unidos ahorita están ustedes con un problema tremendísimo en Florida, en Texas, ¿no? En las Carolinas, y pues de su vida, igual que nosotros aquí en México, igual que la gente en Brasil. Y la realidad es esto no se ha terminado y de hecho esto no va a terminarse hasta que no exista una cura o una vacuna. Pero sí es muy importante que, claro, se aprende a convivir con el virus. Como lo están haciendo muy bien ahorita en Japón, lo están haciendo muy bien en Taiwán, en Vietnam, en Corea del Sur, en Alemania, incluso ya los países europeos principales. España ya tiene, ayer reportó una sola defunción, España. O sea, después de la catástrofe así dantesca que ocurrió ahí, ¿verdad? Entonces sí se logra, claro que se logra, pero no se logra anticipando la movilidad, no se logra minimizando el problema. Se logra con una sociedad consciente, claro, con un gobierno que también es consciente. Entonces, parte de la responsabilidad recae sobre la sociedad. Si salen de casa tienen que usar el cubrebocas siempre, obligadamente, siempre. Eso no hay vuelta de hoja, eso ayuda mucho. Si se pueden quedar en casa, quédense. Es importante mantener distancia. Es decir, esto no ha pasado. Y si en sus comunidades no permiten que la curva epidemiológica realmente descienda lo suficiente como para poder empezar a abrir negocios, que la gente empiece a movilizarse con seguridad. Es decir, pues nos podemos movilizar, pero si estamos en riesgo de morirnos, pues no, pues, ¿qué sentido tiene pues la movilidad bajo ese escenario, no? Entonces se puede, claro, y muchos países ya lo están haciendo, pero se necesita de verdad tomar las medidas por un tiempo suficientemente largo para que disminuya la curva y entonces se pueda hacer el estira y afloja entre abrir y un poquito menos y ahora más y qué sé yo, ¿no? Pero ahorita ni Estados Unidos, ni Brasil, ni México, y hay otros, también Perú, la India, está muy mal, Irán está subiendo terriblemente, hay otros que también están muy mal, Colombia, pero se puede, sí, pero tiene que ser una responsabilidad mutua, o sea, combinada, la ciudadanía y el gobierno. Para la gente común que no tenemos el conocimiento que ustedes tienen los científicos, en España concretamente, si allá solamente ha habido una persona que ha muerto por esta situación, ¿cómo podemos entender el coronavirus allá? ¿Está contenido de qué manera? ¿Cómo es que la gente ya no sigue contagiando, no sigue muriendo? ¿Cómo se puede entender eso? Sí, eso se contuvo. Entonces, porque hay dos fenómenos que vale la pena dejar muy claros. Uno es la mitigación. La mitigación son las medidas de que se encierre la gente, que tengan cuidado con el lavado de manos, que se porten el cubrebocas, que se queden en casa, que guarden distancia. Eso es mitigación. Eso ayuda a disminuir el ritmo de contagios, es decir, cuántos contagios se dan por día. Pero eso no termina con la epidemia. Eso no puede terminar con la epidemia. La epidemia se termina haciendo la otra parte de la estrategia de control, que es contención. En la contención lo que se hace, y esto pues sí realmente tiene que venir desde el gobierno, porque la ciudadanía no lo puede hacer. Esto es ampliar el número de pruebas diagnósticas que se hacen para detectar al mayor número posible de casos, tanto con síntomas como sin síntomas, de personas contagiadas con el virus, vamos a poner. A
A esas personas se les necesita aislar para sacarlos del pool, vamos a poner, de gente contagiante, ¿no? Okay. Y a esas personas que salen positivas se necesita hacer un rastreo de sus contactos, y a esos contactos también hacerles pruebas, ver los que salen positivos, igual aislarlos, aunque no tengan síntomas. Lo que esto hace es que se va haciendo una cadena en donde se siguen a los casos y a sus contactos con el fin tanto de aislarlos para que dejen de contagiar, y dos, de darles tratamiento temprano, que es lo que salva más vidas. El tratamiento temprano es lo que salva más vidas. Lo que se hizo en Corea del Sur, perdón que la interrumpa, en esos países asiáticos. No, exactamente. Por ejemplo, Vietnam. Vietnam empezó empezó casi al tiempo de China la pandemia, ¿no? Porque pues tiene una frontera amplia con China. Es un país muy poblado, que además es un país pobre, ¿sí? Pero pudieron hacer una contención increíble, y a la fecha en Vietnam no tienen una sola defunción. O sea, en todo el tiempo que ha transcurrido desde el mes de enero, bueno, ellos empezaron a finales de diciembre. Desde finales de diciembre hasta acá, en Vietnam no ha habido un solo muerto. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron con una estrategia extraordinaria de contención. En Taiwán igual, se han muerto 7 personas. ¿Cómo lo lograron? Con la estrategia de contención. Claro, esto viniendo del gobierno, pero apoyado por la ciudadanía, que no se lo toma a la ligera y que sí sigue las instrucciones que necesita, las indicaciones que necesita seguir para evitar los contagios. En su justa comparación sería como un partido de fútbol, no solamente estar defendiéndote, sino también atacar para poderlo ganar. Absolutamente, eso que acaba de decir, le dio exactamente en el clavo, Lo que está pasando ahorita en México es eso, que la estrategia siempre es a la defensiva. Entonces es más camas de hospital, más ventiladores, más unidades de terapia intensiva, más médicos, más material, más... Sí, eso es a la defensiva, va uno detrás del virus, lo que va haciendo el virus, y va uno corriendo detrás del virus, ¿no? Eso no sirve, porque tarde o temprano se nos va a ir. Se va a colapsar. Y bueno, aquí pues ya se fue, ¿no? O sea, ya se está yendo, pues. Pero la parte interesante es atacar al virus, atacarlo. Decir, no vamos a permitir que 10 contagios se vuelvan 20 y 50 y 100 y 1000. Vamos a que esos 10 se contengan y que no sean más. Esa es la estrategia. ¿Y cuál es el futuro de las personas que sí pueden estar en cuarentena? Bueno, el futuro de las personas que pueden estar en cuarentena es que necesitamos exigir que el gobierno haga lo suyo, porque van a empezar a estimular a las personas a regresar a trabajar, a seguirse movilizando. Si el gobierno no contiene el problema en la comunidad, los contagios en la comunidad, toda esta gente que se ha quedado encerrada, hay que entender esto muy claramente. Los encierros masivos, como esto que se ha dado, es decir, de mitigación de todo el mundo enciérrese, son muy costosos. Las economías están colapsando, las economías. Aquí en México se está hablando de que tenemos una caída de nuestra economía sin precedente, como no se había visto tal vez en los últimos 88 años. Entonces, bueno, es un sacrificio enorme la gente que ha perdido sus empleos, los negocios que han tenido que cerrar. Es un sacrificio gigantesco, ¿no? Claro. Pero ¿se hace por qué? Bueno, se hace pensando, mientras nosotros estamos haciendo este sacrificio, el gobierno tiene que estar haciendo su parte. Y su parte es, entonces, encárguense de ampliar el número de pruebas, de seguir y de rastrear y de detectar los casos y los contactos, para que entonces sí, se disminuye suficiente los contagios en la comunidad y podemos entonces empezar a salir con seguridad, sin el riesgo de infectarnos. Entonces los que se quedan encerrados, qué bueno, ojalá, pero decirle a la gente, bueno, quédense encerrados indefinidamente, tampoco es una opción. El gobierno tiene que hacer lo suyo, porque la perspectiva es, por mucho que cambien semáforos y que les digan, sí, ya salgan a hacer sus picnics y sus barbecues y todo, bueno,
la gente tiene la libertad de hacerlo, pero ¿quién realmente quiere hacer eso con la posibilidad de enfermar y de morir, verdad? Claro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido cuarentena como el ejemplo de Suecia, donde se dejó que la gente, según dicen, inmunidad de rebaño? Si no se hubiera puesto cuarentena mundial, ¿cuál sería el resultado ahorita, doctora? Bueno, sería mucho peor de lo que es. Los países que realmente hicieron cuarentenas muy laxas o que le tiraron, en México pues la estrategia inicial le tiraba a lo mismo que a Suecia, ¿no? Lo mismo que el Reino Unido también inicialmente, incluso lo dijo abiertamente, ¿no? Que estaban queriendo tirarle a la inmunidad de rebaño. Y Suecia también lo dijo. Pero a ver, ahora esos dos países pues han tenido que salir no solo a disculparse, ¿verdad? Sino a confesar que fue un error tremendo haber siquiera considerado esa posibilidad. Y bueno, gracias a ese error, pues cientos o miles de personas han muerto, ¿no? Entonces, aquí en México, pues también inicialmente esa era la mentalidad, sin duda, ¿no? Cuando se hablaba de dejemos infectar, no hagamos nada si se infecta un niño en una escuela, esperemos a que sean 10 o que sean 100. Pues bueno, esta mentalidad es la mentalidad de vamos a buscar la inmunidad de rebaño, ¿no? Después pues sí se adoptaron medidas de mitigación, de instruyéndole a la gente de quedarse en casa y todo esto, aunque aquí en México pues la mitigación siempre ha sido laxa, ¿no? O sea, nunca ha sido obligatoria, nunca ha sido realmente, y con estos mensajes, lo que hablábamos al principio, estos mensajes encontrados y contradictorios y todo eso, pues lo que se ha visto ahorita en las últimas 2 semanas y media, que es una aceleración. Todos los días tenemos una cifra récord, ¿no? Récord de muertes o récord de casos o récord de algo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues sí, porque se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia y no solo eso, ¿no? Empieza el semáforo, pasan más del 50% de los estados de la República al semáforo naranja. Pues lo que le dan a entender a las personas es, este problema ya se está controlando, siéntanse tranquilos y salgan, ¿no? Y pues lo que está sucediendo es eso, y ahora estamos acumulando 23.377 muertos, ¿no? Que se van a convertir en 30.000 de aquí a una semana y media o 2. Que estaríamos llegando a Italia y a España. Ah, claro, o sea, España y Francia, rebasaremos, o sea, como vamos, es indiscutible. A España y a Francia los vamos a rebasar, estamos a punto de rebasarlos y los vamos a rebasar en una semana y media por mucho. Quedaremos detrás de Italia, a quien también terminaremos rebasando en cuestión de 3 semanas o un poquito más. Entonces, pues sí, el problema realmente sí es muy grave lo que está ocurriendo. Y doctora, una pregunta que yo no tengo respuesta y quién sabe si usted la tenga. Si esto ya lo sabe, porque el gobierno tiene que saber esto, tendrá que haber asesores científicos, doctores que le dicen esto al gobierno, ¿por qué no lo hace? Híjole, pues esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que, bueno, no me gusta entrar en el campo, ¿no?, de la especulación, porque pues hablo desde la perspectiva científica, solo lo que puedo hablar en ese sentido, ¿no? Pero tengo pues la impresión de que fue un error que se cometió al inicio y que ahora encuentran muy difícil solucionar, ¿no? Y que por eso pues siguen incurriendo en el error, pero es muy grave que se haga esto, porque hay tiempo y cada vez se pueden salvar vidas. Es decir, se hubiera empezado, se hubieran salvado pues, decenas, sí, miles de vidas. En marzo, pues ahora tenemos una menor posibilidad de salvar vidas. En abril, en mayo, pero es que ya vamos para julio. Y cada vez se pierde la posibilidad de salvar vidas, ¿sí? Siempre se puede rectificar, se puede rectificar. Pero, y hará una diferencia. La rectificación hará una diferencia y salvará vidas, sin duda. Pero entre más se tarden, pues hay menos vidas que se pueden salvar. Y la respuesta a su pregunta, con toda sinceridad, no la tengo. No puedo imaginar que porque los tienen, claro, tienen las cifras y saben lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, según las proyecciones, más serias que existen ahorita, que son unas proyecciones que hace un doctor Yu Yang Wu, egresado del MIT,
Esas proyecciones están hablando de entre 100 y 137,000 defunciones en México a nivel nacional al 1 de octubre, sin haber terminado, ¿sí? Entonces, pues teniendo estos datos a la vista del gobierno, pues sí cuesta muchísimo trabajo entender por qué no rectifican, por qué no cambian, porque cuesta mucho trabajo. Sí, Aquí es un tema ya político de orgullo. Como López Obrador es una persona muy orgullosa, difícilmente le cuesta trabajo reconocer que se equivocó, que hay que rectificar, y es un tema ahí personal de orgullo. Entonces, la proyección o el futuro que viene para México, Estados Unidos y tal vez Brasil, no sé, o hablando de México concretamente, es bastante difícil. Muy difícil, sí. Es decir, del panorama que se ve ahorita en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Ahora, Estados Unidos tiene la situación esta, que allá ustedes tienen un gremio científico con un altavoz muy grande. Es decir, se le escucha a los científicos, se le escucha al gremio científico, y muchas veces las voces de la ciencia rebasan las voces de la política. Ajá. Y eso es muy importante, sí. Es muy importante para una sociedad. A diferencia de aquí en México, en donde realmente el gremio científico, las voces del gremio científico siempre han sido muy bajitas, se escuchan en un volumen muy bajo, ahí en un rinconcito, ¿no? Y siempre son opacadas por las voces de la política. Entonces yo veo más posibilidad, porque de hecho en Estados Unidos ustedes ya habían tenido un mecanismo de contención, y tienen todo sentado para volverlo a echar a andar, muy efectivo, que dio, vaya, lo que hizo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue pues una labor realmente heroica, ¿no? Ajá. Y salvó sin duda a cientos de miles de vidas. Ajá. Lo que hizo, en un escenario completamente catastrófico, claro. Controló el problema y ya está, ¿no? California también. California, lo mismo. Y se puede hacer, lo van a poder hacer ahora. Pues sí. Lo mismo que en México, entre más pronto lo echen a andar, pues más vidas van a salvar, ¿no? O sea, pero por lo menos en Estados Unidos se tiene esa ventaja, que sí tienen los recursos, tienen la logística, claro, solucionada, tienen la ciencia que está empujando incluso al propio presidente, ¿no? De Estados Unidos, para que rectifique con todo y sus necedades. Pues lo van a hacer rectificar, porque no van a permitir, ya se murieron más de 100,000, ¿verdad? Claro. Personas en Estados Unidos. O sea, están por 121,000 defunciones en Estados Unidos. Sí, y sí. Pero yo creo que la sociedad norteamericana y el gremio médico y científico de allá, pues no van a permitir que esos 121,000 se vuelvan 300,000, ¿no? Claro. Pero aquí en México, tristemente, híjole, pues no tengo la certeza de que nuestras voces, las de los médicos me refiero, y de los científicos, realmente terminen escuchándose por encima de las voces políticas, y esto repercuta en la disminución de la pérdida de vidas. Espero que así sea. Yo levanto la voz con esa esperanza, desde luego, ¿no? Y hay otros colegas míos que también lo hacen. Entonces, pero no tengo la certeza de que eso se logre. ¿Dónde publica usted sus investigaciones o noticias o informaciones para que la gente pueda seguirla y saber más sobre su trabajo? Sí, bueno, sobre la pandemia, yo ahorita, pues, desde luego por la contingencia, la universidad está cerrada y el laboratorio está cerrado, entonces no estamos llevando a cabo ahorita ninguna investigaciones pues relacionadas con el campo que normalmente manejo, pero estoy haciendo mucho trabajo relacionado con la pandemia. Estoy en redes sociales, estoy en Twitter, ahí estoy subiendo mucho, soy @L Jiménez Faidy, o sea, con X al principio, Jiménez con X al principio, Z al final, sí. Y Faidy es FYV y latina E. En Twitter ahí estoy subiendo mucho, y tengo un sitio de internet que es el de mi laboratorio, en donde subo las publicaciones, las entrevistas, que doy en radio o en televisión y esto, pues tratando de dar información a las personas
y de informar pues los análisis que hago sobre las bases de datos de la Secretaría de Salud y algunas otras cosas, ¿no? Sabe, le agradezco mucho y le felicito porque es una persona muy valiente, ya que estamos viendo que si los científicos o cualquier ciudadano, cualquier persona no está de acuerdo, no le aplaude al gobierno lo que está haciendo, inmediatamente lo critican o es catalogado como enemigo del gobierno. Yo sé que esto que hace usted se enfrenta a un linchamiento mediático y social. Es usted una persona muy valiente por estar diciendo y haciendo todo esto. Le felicito. Muchísimas gracias. Agradezco mucho sus palabras, con toda sinceridad. Cuídese y estamos, este es un medio abierto. Cuando tenga más información y nos quiera compartir cualquier cosa, le estaremos molestando o mándenos por favor un mensaje y con mucho gusto escuchamos y difundimos más información. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en su programa. Y sí, con mucho gusto estaremos en comunicación. Cuídese mucho y muy buenos días. Buenos días. Wow. Fuzzy